más o menos acordamos el título, cómo conseguir la sanidad que queremos y podemos tener para mirar a futuro, que es lo que nos hace mucha falta. Yo he trabajado toda la vida evaluando, viendo cómo están las cosas, comparando, etcétera, y de lo que va mal sé demasiado. Pero entonces, si explico estas cosas, os podéis venir abajo y se puede acabar el máster directamente por ausencias. Entonces hay que pensarlo en positivo, que es muy fácil. Dejar de hacer mal lo que hacemos mal, que sabemos que es, y empezar a hacerlo bien, que también tenemos bastantes nociones de hacerlo. Y esta es la idea. La forma más sencilla de decir cómo conseguir la sanidad que queremos y podemos tener sería no pensar en el mundo tecnológico, con inteligencia artificial, con super aparatos, ahí tenemos hasta medidores biológicos un poco de retrete, ¿no? Que nos van a tener todo el día controlados. Esto pasará, seguro. Entre otras cosas porque hace años se teorizó la fashion, la fascinación de los sanitarios por las nuevas tecnologías, las nuevas modas, se teorizó y se documentó cómo estaba. Entonces, tendremos todas las innovaciones, pero las innovaciones que nos van a hacer tener la sanidad que queremos pasan por un cambio de concepción de cómo llevamos las cosas. Uno, el más sencillo, luego lo estructuro en serio, el más en serio, pero el más sencillo es dejar de decir lo que llevamos diciendo toda la vida, poner al paciente en el centro del sistema y hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez los pacientes son menos enfermedades, son más pluripatológicos, necesitan más atenciones coordinadas entre distintos servicios, pero fijaros, cuando pensamos en profesionales reunidos alrededor del paciente, todavía nos queda el paciente desplazado y con el culo al aire, ni siquiera está sentado en el banco. Este dibujo es para despedir al ilustrador que encargamos, ¿no? Pero describe bastante una cierta realidad. Sí, todos alrededor del paciente. ¿Dónde está el paciente? Ahí, está cómodo, seguro, no ha dicho nada. No, así no lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, y creo que lo conseguiremos, porque si no nuestro fracaso sería histórico. Partimos de un sistema nacional de salud construido no hace demasiados años, que ha estado siendo la joya del estado del bienestar, y no mantenerlo y mejorarlo sería un fracaso como sociedad. Entonces, para ello, hace un par de años, con Vicente Ortún y Rosa Urbanos, escribimos por un encargo un libro que se llamaba esto, La sanidad en la encrucijada, entonces post-COVID, porque acabábamos de tener la sacudida enorme del COVID, habíamos aprendido cosas que hemos hecho para olvidarlas, por cierto, haré referencia a algunas, pero algunas de las enseñanzas de la COVID, de la capacidad de excelencia de nuestros profesionales, de nuestros sistemas, etcétera, se quiere hacer como una amnesia colectiva y es grave. Y entonces señalaré 4 grandes áreas, que son casi los grandes ejes del libro. El libro, por cierto, la edición en papel física solo está en catalán, entonces como Pepe dice que lee catalán en la intimidad, pero no sé si los demás lo hacéis, yo os he puesto en la última versión en castellano un working paper, lo he dejado ahí para si alguien lo quiere, la organización os lo puede distribuir. Os podría dar la dirección, está en el repositorio del CRES de la UPF, pero para que no busquéis, simplemente ya lo he descargado yo. Bien, pues los 4 ejes de los que quiero que comentemos es la imprescindible reconfiguración del marco institucional. O sea, el marco de las instituciones sanitarias del sistema de salud no están hechas para un sistema que florezca en su excelencia, que era la cursilada que utilizaban los ingleses para la clinical governance, pero era una idea bonita de pensar. Veremos que no, que están anquilosadas, construidas para fines distintos a progresar en los que nos interesa. Necesitamos planificar, organizar y gestionar los recursos humanos. El mayor activo, obviamente, de los sistemas sanitarios es su personal, su capital profesional. Y planificarlos no exactamente, a veces contamos números, miramos dinámicamente y hacemos predicciones de bola de futuro, organización fatal y gestión, selección y gestión no. Comentaré algo sobre esto, que es también de lo que tengo que hablar mañana en la organización médica colegial, porque esta es de las tareas imprescindibles. Reorganizar el sistema, no tanto pensando en los problemas de los profesionales, que son muchos también, por inadaptación entre el sistema y ellos, sino en la mejor forma de que los profesionales estén aportando sus capacidades a los pacientes reales que tenemos. Tenemos que pensar en compra y producción de servicios guiada por la planificación y evaluación de resultados. O sea, esto es una lección, los que tenéis formación en economía, la decisión de la empresa comprar o producir es una de las decisiones iniciales, básicas, pero en este país tenemos anquilosado un debate desde hace varias décadas que comprar es malo, así, es privatizar, comprar es malo, comprar no se puede hacer.
Pero eso lo predicamos de algunas cosas y no de otras. Pero hacemos como que no estamos incurriendo en contradicciones continuas. Por eso tendré que decir algo de formas de colaboración público-privada en sanidad, algo breve porque sé que la siguiente clase, la primera clase a continuación, hablará de esto sistemáticamente, pero dar algunas pinceladas para entenderlo. Y por supuesto necesitamos una atención real a la ciudadanía, que es preocuparnos por las cosas que hoy podemos conocer, incluso algunos conocemos y las miramos, pero el sistema no pone a disposición del conjunto del sistema. La calidad diferencial entre unos servicios y otros, entre unos profesionales y otros, los logros en seguridad o no, la efectividad que alcanzamos con algunas prestaciones, con algunas tecnologías, efectividad en el sentido clásico, epidemiológico, eficacia, lo que se puede hacer con el conocimiento, efectividad, lo que hacemos, lo que conseguimos realmente hasta esa eficacia. La eficiencia me preocupa poco. La frase siempre de Vicente Ortúnez: los médicos no tienen que preocuparse de la eficiencia, los sanitarios. Con que se preocupen de maximizar la efectividad ya vamos bien, porque con más resultados el balance entre recursos empleados y resultados siempre quedará mejor y será más eficiente. Esa y la pertinencia asistencial. Pertinencia asistencial es lo que se llama adecuación, generalmente. Seguimos teniendo graves problemas de adecuación, de prestación en los niveles adecuados de los servicios, de sobreutilización de muchísimos, infrautilización o demoras indebidas. Bien, con estos ejes, y haciéndolo en poco más de media hora desde ahora, intentaré que quede alguna cosa clara. La imprescindible reconfiguración del marco institucional. Las instituciones tienen que ser mucho más plásticas de lo que son. Necesitan cambiar conforme sus funciones van cambiando. No podemos creer que las tecnologías que van entrando no alteran las estructuras. La mejor forma de que las estructuras se apañen a eso. Entonces, es un rediseño a muchos niveles. De gobernanza, por descontado. El sistema carece de responsabilidad, de modos de participación efectivos, carece de cosas que son imprescindibles. Si el responsable de un hospital es elegido por el consejero del ramo por cualquier razón ajena a su competencia, no se le piden responsabilidades por cómo vayan las cosas de bien o mal respecto a lo que produce, respecto a la asistencia, a la salud que aporta a los pacientes, sin estructuras de responsabilidad, de rendición de cuentas y consecuencias para la institución y sus responsables, no vamos a funcionar. No podemos tener, por tanto, un sistema ajeno a lo que está haciendo en términos de evaluación y consecuencias. Ya sé que he dicho esto, por lo tanto hace falta fraccionar el gran virreinato de la sanidad de cada autonomía y ir constituyendo entidades que tengan autonomía, cuerpos consultivos, órganos de participación, directivos responsablemente tomados, lo que tiene cualquier organización que funciona en el mundo y no la burocracia estándar, que ya ni es weberiana, una burocracia inercial que mantenemos y que no nos lo permite. Supongo que decir esto en Andalucía, en estas épocas en que las escasas empresas públicas sanitarias han vuelto hacia atrás a convertirse en administración general y los profesionales a incorporarse al sistema insensato de gestión de los profesionales sanitarios, al Estatuto Marco, parecería desolador. Pero no os preocupéis porque estos son dos boxes, dos cajitas mostrando ejemplos en el libro. Yo he conocido en 25 años 4 situaciones de un dispositivo de salud. Se creó como Servicio Valenciano de Salud, o sea, un organismo autónomo que podía gestionar de aquella manera sus cosas. Por el mismo conseller que se creó, años después lo disolvió y se convirtió en administración. Cuando cambió el poder, el signo político, volvieron a crear una institución, un organismo autónomo, la Agencia Valenciana de Salud, y luego, 10 años después, la volvieron a disolver. Si cada 7 años podemos cambiar, nada está escrito y todo lo que debe es escribirse para ir a los fines que busca y no para las inercias ideológicas, que tampoco son, porque dos partidos de dos signos distintos han hecho y deshecho exactamente lo mismo: constituir y deshacer, constituir y deshacer. Luego no es debate ideológico, no es un problema partidista, es un problema de no estar atentos a qué sirve más a los resultados de la organización y no a la organización como comodidad de gestionarla. Vale, la financiación. La financiación, siempre se piensa financiación del sistema sanitario en términos de financiación autonómica, que es una variable muy importante y que yo creo que llegaré a mi final sin haberla visto resolverse. Pero mientras, estamos financiando los centros. La financiación intracentros dentro de una comunidad
no sigue ningún criterio de eficiencia. De hecho, al revés, funciona premiando a los que lo hacen peor. Quien incurre en más deuda, quien hace peores resultados, se refuerza, se le paga la deuda, se refuerzan las cosas que no van bien poniéndole más recursos que sigue sin emplearlos bien. Tenemos un sistema perverso de financiación dentro del sistema sanitario. Por tanto, la financiación tiene que estar ligada a consecución, a evaluación y exigencia de responsabilidad del uso de los recursos. Planificación, compra y gestión de la utilización. Compra, un ejemplo de la pandemia de cosas que hemos querido olvidar. Cuando hizo falta comprar, adquirir objetos que no teníamos y necesitábamos, ventiladores a punta pala, mascarillas, lo que sea, se intentó hacer desde la Organización Central del Estado. ¿Qué pasó? No había manera. Poniendo en el tablón de compra pública del Ministerio un anuncio de si quieren comprar 20 ventiladores, manden sus ofertas en castellano, así no. ¿Qué se hizo? Se abolió, se suspendió la ley de contratos de las administraciones públicas y cada autonomía, cada comunidad, algunas coordinadas, buscaron proveedores, se trajeron en sus propios... Zaragoza fue una locura, yo estuve una vez allí, de llegar a aviones mercantes con estas cajas son para la Comunidad Valenciana, estas para productos distintos, comprados en distintos sitios, yendo y viniendo. ¿Que parece mejor coordinarse? Sí, pero si tienes unas reglas que no te dejan ser flexible, no funciona. Entonces, la gran aportación del Estado fue suspender las normas estatales que obligan a todos para hacer las compras, y gracias a eso salimos de muchos apaños. La cartera de servicios, no lo comentaré hoy, es importante como diseño institucional porque lo que se decide que se incorpora a la cartera se decide sin ningún tipo de compensación para. Entonces, en un momento en que estamos, por ejemplo, medicamentos oncológicos con supervivencias mínimas y precios estratosféricos, esto supone una carga para cualquiera de los que tienen que mantener el funcionamiento de sus sistemas en la que apenas participan. Hay que hacerlo con una mayor implicación. La orientación a la primaria del sistema. Hombre, esto... Sergio os ha estado hablando de sistemas de organización en el mundo en la atención primaria. En España, en todas las comunidades, para hospitales o para centros de investigación, se han probado todo tipo de formas de organización. Se han hecho empresas públicas sanitarias, se han hecho fundaciones, se han hecho consorcios. En primaria solo hay un experimento. Y primaria hay en todas partes. Y más o menos todas son equiparables en cuanto a lo que representan. Se llama el experimento de las entidades de base asociativa catalanas, que son 13 centros de salud que desde hace 25 años funcionan, evaluadas 3 veces, en un país que no evaluamos ni al tato, se han evaluado por 3 organismos distintos y sus resultados son consistentemente mejores y más satisfactorios que los comparables de su entorno. Pero están ahí, están fosilizadas, nadie quiere hacerlos más en Cataluña, nadie ha intentado jamás copiarlas en ninguna otra parte de España y es lo que más se parece a cómo funcionan los médicos en el Sistema Nacional de Salud original, en el británico. Son contratos con un grupo de médicos que se comprometen a prestar unos servicios con unos estándares de calidad, no a cobrar un sueldo y un rato. Esa fue una innovación que hicimos aquí que no parece haber sido la más acertada. Bueno, pues las EVAs es una de las experimentos. Hay otro del que no sabemos nada porque estamos cerrándolo ahora, que fue dar también la primaria a las concesiones administrativas. Cuando Alcira 1 pasó a Alcira 2, pasó de ser un hospital a un hospital y la primaria. Se quedaron los médicos que había y las vacantes se iban cubriendo por contratos laborales que hacía la concesionaria. No sabemos qué ha pasado cuando estos han revertido al sistema público. Aquí tiene que haber conflicto de asignaciones, selecciones, lealtades, tipos de trabajo, etcétera, que no hemos visto todavía. Pero si solo hay 3 futuros, uno es seguir en la situación actual de la primaria, dejada a su modo de actuar, dárselo a unas empresas o dárselo a los profesionales, que creo que a todos nos parece que deberíamos apostar más por ello, porque, nuevamente, enseñanzas de la pandemia, ¿qué aprendimos? Que cuando la gerencia del centro no sabía qué hacer, la UCI no daba abasto, empezaron a aparecer anestesistas, compañeros con competencias comunes y dijeron,
ponedme en turno para lo que haga falta, si es para triar ya trío yo, si es para no sé qué. Todo el mundo sabía que algunas de sus competencias, todo el mundo dentro del magma profesional, algunas de sus competencias eran útiles para esto y a esto se prestaron. Pues para llevar la primaria nuevamente necesitas o conviene que la gestionen los que están ahí. Y en todo, evaluación y competencia por comparación en calidad y resultados. Aquí no nos interesan mucho los grandes números. De la economía importante aquí es tener más ganancia en salud, sea como sea, con inversiones comparables. La reconfiguración institucional, por tanto, es muy importante y parece muy difícil. Es que hay que cambiar muchas cosas. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Un par de amigos, José Ramón Repuy y José Manuel Freire, escribieron hace una decena de años un artículo que se puede leer hoy en Gaceta Sanitaria, 20 reformas sencillitas para a todos los niveles, macro, meso, micro, y en el entorno institucional, en el entorno sistémico, con 5 creo en cada una. Bueno, pues eso, elegir profesionalmente a los responsables, a los directivos, exigir responsabilidades, hacer organismos de participación, se pueden hacer. Esto existe, el marco del buen gobierno de Osakidesa dice más o menos lo mismo y está vigente, aunque jamás ha funcionado. La transparencia, por ejemplo, en Osakidesa no mejoró desde que salió un buen gobierno. O la Comunidad de Madrid aprobó por ley la ley de buen gobierno de las instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Mayoría absoluta, los tres grandes partidos la aprobaron. No se ha movido un ápice para hacer ningún desarrollo ni ninguna aplicación de ello. Pero hacerlo es sencillo, solo hace falta la voluntad de que lo que ya sabemos hacer y incluso hemos legislado, aplicarlo. Y así empezaremos a poder estar en la fila de las cosas que nos interesa hacer. Perdón. La planificación, organización y gestión de recursos humanos. ¿Cómo explicarlo? Desde hace tiempo el sistema está más preocupado por resolver los problemas que ha creado en sus profesionales que por cómo sus profesionales van a atender a los pacientes, a los usuarios, etc. Lo que se llama, ¿cómo es?, inestabilidad laboral o con distintos nombres, estas ofertas que hacemos de estabilización de profesionales a punta pala, acaban de matar simplemente, es un problema que solo afecta a ellos, a los pacientes les da igual. A ellos los podríamos haber arreglado dándoles un contrato indefinido general si utilizásemos el otro estatuto, el Estatuto General de los Trabajadores, en lugar del Estatuto Marco de los Sanitarios. Tendrían una estabilidad absoluta, con un empleo no sé qué, y ya está. No estaríamos haciendo exámenes como locos, exámenes de risa, con temarios que puedes suspender absolutamente, porque los méritos que aplicas, mérito y capacidad, son cuántos años has estado sentado en ese trabajo, cuántos años has sido empleado, lo cual, por cierto, va contra cualquier criterio igualitarista, no, equitativo. Si tú eres más viejo, seguro que tienes más puntos, por lo tanto te están premiando por la edad. Si es por años de servicio trabajado, si encima es persistencia en el mismo puesto de trabajo, esto dependerá que el día que caíste en la bolsa de trabajo te diesen una sustitución para una maternidad o una jubilación que nos ha vuelto a cubrir y te has quedado ahí 30 años. Estamos arreglando un problema mal cuando la solución es sencilla, vale, nos hacemos estables, que dejen la oportunidad y luego ya iremos a lo que importa. ¿Y lo que importa qué es? Pues cuando hacemos reclutamiento, selección y retención de pacientes, la idea es, el reclutamiento sencillo, ¿no? La administración pública pone un cartel publica en el DOG, en el Boletín Oficial de Andalucía, tantas convocatorias, el que quiere se presenta. Otras empresas tienen modos más activos de buscarlos, pero vale, como hemos tenido siempre, ha tenido el Sistema Nacional de Salud mucha atracción de profesionales, por ahí ha vivido cómodo sabiendo que tendría solicitudes de sobra para negarse. Ahora ya no va exactamente así, también, pero ya no tanto. Pero luego la selección es importantísima, porque la selección, miren los manuales de esto en otras disciplinas, la selección incluye dos cosas, quedarte con los mejores de los que están dispuestos a venir y ponerlos en el sitio donde funcionarán mejor. ¿Cómo es un sistema concursal administrativo? Ordenas a los mejores por un sistema de exámenes o no sé qué, con todas las rarezas que quieras. Si tu mamá se empeñó que acabases la carrera de piano, 2 puntos más, lo que será muy útil para ser fisioterapeuta. Pero la carrera de piano te puntúa igual que filología inglesa u holandesa. Y una vez los tenemos así ordenados, no seleccionamos a los pacientes, seleccionan los puestos de trabajo los profesionales.
Yo quiero estar en cardiología en la FE. Bueno, es que mire, aquí lo que necesitamos es alguien con experiencia en cámaras hiperbáricas. Yo tengo el número 1 y yo me vengo aquí. Oiga, es que el número 3 es un tipo que ha estado trabajando esto en Cartagena, se chapó un montón de... Haber sacado el número 1. Esto no es un sistema de selección admisible. Ha de hacerse más micro, más por competencias, más construido. Y también hay trabajos hechos, la Organización Médica tiene algunos que no están mal, de comienzos de mapas de competencias, de subespecialidades, algo que nos permita acotar más que decir cuántos puntos sacas en este baremo insensato que cuenta carreras, idioma local. Idioma local, yo soy muy partidario que los médicos en mi país puedan hablar con el idioma que habla la gente, alguna de la gente de mi país, pero esto tiene que ser un requisito a un cierto nivel y no un mérito. Pues todo eso lo metemos junto en la coctelera con los otros títulos, con haber hecho muchos cursos. Como siempre, cuanto más mayor, más cursos habrás hecho. Cuanto menos te apetezca ir a trabajar y te den el permiso, más cursos te habrás hecho. El sistema de selección es absolutamente insensato. Entonces ahora tenemos unas puertas pequeñitas por las que están entrando afectadas gente que lo peor es que va a tener una estabilidad a futuro sin tener ninguna de las ventajas de haber hecho una selección con ellos. Lo hemos hecho a bulto para quitarles el problema. Y eso va a hipotecar, puede hipotecar, es la parte mala, mucho del problema. Por eso me dicen que soy muy radical, pero la abolición del Estatuto Marco, la incorporación al sistema de Estatuto de los Trabajadores sería una solución sencillísima, entre otras cosas porque el Estatuto Marco, si nunca cumplió con su razón de ser, que es adaptarse a las especificidades de las profesiones sanitarias, si leen el Estatuto de los Médicos primero, las especificidades serán acudir al puesto de trabajo en el tiempo marcado, en los horarios marcados. Será una clara especificidad. Si mirabas, quien más tenía 6 especificaciones para algunas especialidades. Cuando hicieron el Estatuto del Personal No Sanitario, los celadores, los encargados de mantenimiento, todos esos tenían hasta 20 y 25 definiciones de tareas. Esas que luego cuando tú les pedías que hiciesen algo parecido decían, eso no está en mi estatuto. Bueno, pero cuando juntamos todos los estatutos, el de las celadoras, las telefonistas y los neurocirujanos y las ginecólogas, ¿qué pasó? No tiene ninguna especificidad, es todo un pelemele de todo. ¿Qué estamos ganando manteniendo un sistema de recursos, de gestión de recursos, al margen de los 20 millones de trabajadores de este país para 1,5 millones? ¿Alguien le encuentra algún sentido? Resolvámoslo por ahí, apaguemos. Es navaja de Occam, sin no ser muy revolucionario. El problema es la estabilidad la dan los contratos actuales en el Estatuto General. Si es por especificidad, no hay ninguna especificidad, ya la trabajaremos nosotros en medio de convenios colectivos o como sea. Pero seguir por aquí no vamos a funcionar. Pero estoy convencido que la necesidad de que las instituciones sobrevivan nos va a llevar a buscar 100.000 trápalas y al final un sistema que adecúe mejor la selección de profesionales a lo que quieres en cada sitio. Hay signos esperanzadores. La reconfiguración de especialidades oncológicas en Cataluña, por ejemplo, donde se ha hecho evaluando resultados de unos y de otros y cuál es el número aproximado de intervenciones o de tratamientos sobre algunas patologías para tener resultados aceptables, han movilizado profesionales de aquí para allí para hacer unas cosas aquí y otras allá. El mundo tiene que ser más móvil, funcionalmente más móvil, profesionalmente más variado y con capacidades de ascensor, porque si no el pobre hombre que entró ayer y le tocó el hospital de, no sé, Cierza o cualquier sitio pequeño y está condenado a quedarse ahí hasta... No va a progresar profesionalmente jamás, va a quedarse en un amargado, acabará buscando práctica dual, que le servirá para por lo menos ganar dinero o entretenerse, y esto hay que darle una vuelta ya. Personas, importantísimo, instituciones también. Y lo tercero, nuevamente planificar y evaluar a base de resultados qué compramos y qué producimos. No voy de tiempo porque me estoy... 26, vale. Aquí es donde decía que a la hora de comprar cosas nos sale la idea de privatización, vale, llevémoslo hasta las últimas consecuencias, o sea, reducción al absurdo, o miremoslo desde donde no lo queremos ver. Son dos perspectivas discutibles, pero os las presento por si sirve para que repensemos colectivamente esto. Bueno,
Esto es nuestro modelo, ¿no? La ley del National Health Service de hace 80 años, al que le pusimos algunos cambios. O sea, las reglas generales de cómo es un National Health Service ya lo sabéis, ¿no? De todos los países nórdicos, etcétera. La financiación procede de los presupuestos del Estado, en nuestro caso traspasada a las comunidades, se financia con impuestos, se dan condiciones de universabilidad, equidad y gratuidad en el momento de uso. Ahí donde dice que te tienes que comprar los profesionales que hacen las cosas. De hecho, en la ley cuando sale la National Health Service Bill, no es el neoliberalismo triunfante de la Thatcher el que está ganando, son los laboristas de posguerra, que te juro que era una de las posiciones más de izquierdas que podías encontrar en Europa en ese momento. Y estos no se les ocurrió contratar ni un solo médico para atención primaria. Hicieron contratos con grupos de médicos o con médicos pequeños en prácticas rurales para una cartera de servicios, una serie de prestaciones, unos estándares. Hay 3 contratos, creo que ahora solo quedan 3 contratos vigentes porque cerraron los de empresas. Lo revisamos por las EVAs el año pasado en un taller, pero con 3 tipos de contratos sencillos y siguiendo su cumplimiento puedes funcionar perfectamente. Tienes profesionales absolutamente fidelizados con el servicio, comprometidos con su longitudinalidad, que es su forma de ser eficientes, tener mucho más preocupados por la asignación personal, el no cómo es previsible que pase en un sistema en el que cuando hay profesionales que gestionan perfectamente su cubo, mi médico de cabecera, el que me tocó, no hice nada por pillarlo, en el consultorio enfrente de mi casa, me viene a dar para el día, si escribo por la mañana, o para el día siguiente, consultas si la necesito. En el mismo centro, en el centro cabecera, en la misma zona de salud, pueden tardar 7, 10 y 15 días. Algún día hablándolo con Albert, y digo, pero Albert dice, hombre, nosotros trabajamos a gusto, pero trabajamos. Otros vienen a hacer cosas. Aquí, si viene un paciente mío y por lo que sea había cogido consulta con otro porque yo me había pedido esa vacación, me lo recupero porque no quiero que me lo mareen, lo quiero tener yo, lo quiero tener la visión continua. Esto no lo hacen los demás, claro. Y conforme vamos dándonos días de no ir, días de libranza de guardia, de tal, longitudinalidad, que es la herramienta básica de la primaria, la vamos a ir perdiendo. Y no creamos que los ordenadores nos lo arreglan, porque para esto la longitudinalidad hecha por inteligencia artificial no hacía falta este viaje. Necesitaríamos solo médicos distantes leyendo informaciones. Bueno, no compraron médicos particulares, sino que los compraron en paquete. Y nosotros decidimos que no, que mejor asalariados, que era la manera. Pero en esta época, estamos hablando de cuando se fundó el sistema en INP, teníamos todos los servicios, o creíamos todos, las lavanderías, que ya casi no quedan, pero todavía hace pocos años en Madrid, las últimas movilizaciones, se quejaban de la privatización de una lavandería. No se me ocurre un negocio que por economías de escala, de gama, de alcance, no sea más razonable externalizar que este. ¿Para qué quieres? ¿Qué tiene el activo común del sistema sanitario con la limpieza de la ropa? En cambio, toda la hostelería mete todas sus sábanas, puedes trabajar con las empresas que trabajen esto. Es una simplificación. Y si es porque no quieres que haya alguien que se apropie de los beneficios, que trabaje por beneficios, aunque todos nuestros trabajadores trabajamos por beneficio, por la contrapartida que recibimos, pero otras no nos parecen bien, entonces repiensa la idea. ¿Por qué solo limpiamos la ropa? ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué se la compramos a la industria de la moda? ¿Por qué se la compramos a Zara? ¿Por qué no tenemos telares propios para hacer no sé qué? O sea, ¿dónde se decidió que limpiar era una acción pública y dotar de esto no lo era? No parece muy razonable. Pero estas cosas se miran mucho cuando se sacan índices de privatización de servicios de salud. Pero no se miran otras. La más bonita es esta. El gasto farmacéutico de receta, de ambulatorio. Esto ahora es una sexta parte del gasto sanitario público. Llegó a ser casi un cuarto, no hace 15 años, un 23%. Ahora es mucho menos porque el gasto farmacéutico, donde se desvían los productos más caros, está cogiendo gran parte del paquete y porque genéricos, caducidad de patentes, han abaratado los precios unitarios del otro. Pero aún un sexto del gasto sanitario público está absolutamente privatizado, según lo quieras llamar. 33.000 pymes, 33.000 farmacias que trabajan por todo el país.
Pero a esto nadie le preocupa que sea privatización. Oiga, si se ponen finos, Suecia tuvo hasta 2009 el monopolio de la distribución de medicamentos en farmacias comunitarias. Existía. En el 2009 decidieron cerrarlo porque en la exposición de motivos dice que Suecia era la única democracia, son muy finos los suecos, junto con Cuba y Corea del Norte, que conservaba el monopolio de la distribución de medicamentos. Pero ahora ni eso. Ahora la empresa sigue, tiene una cuota de mercado del 20 y algo, sobre todo zonas rurales, donde es más difícil ir a traerlas, y cubre un papel, pero no tiene problema para contratar con cualquier otro proveedor de medicamentos en la calle. Nosotros esto lo tenemos todo transferido, o sea, canalizamos el 6% de nuestro gasto público hacia farmacéuticos, oficinas de farmacia, porque sí que podíamos cambiar aquello que hay que ser farmacéutico para tener una oficina de farmacia. No hay que ser médico para tener un hospital, porque tienes que ser farmacéutico. Lo que tiene que haber es un farmacéutico trabajando ahí, pero nada más. Pero bueno, a nadie le interesa este cambio, yo he escrito bastante de eso, porque los beneficiados no lo aprecian y los perjudicados son muy beligerantes, lógicamente. Tienen mucho que perder y es una partida donde no hay win-win posible, no encontramos un modo de ponernos de acuerdo. Pero mientras el servicio funciona, nadie, no he encontrado a nadie, muy publificador que sea, que reclame que hagamos farmacias funcionalizadas, estatutarizadas. No sé, lo mismo piensas que las de 24 horas desaparecerán, que los suministros no te los pondrán tan rápido. Debe haber cierta prevención, presa a todos los principios, porque lo público debe ser servido por empleados públicos, para que los medicamentos que llevas toda la vida consiguiéndolos fuera de ese sistema pasasen a él. No he visto jamás una propuesta para una publificación, republificación no podría ser porque están así desde el 48, pero bueno. Por lo tanto, estos no son futuros. Los futuros son, igual que hemos relajado cualquier consideración en términos de comodidad, eficiencia, razonabilidad del coste, para la dispensación de medicamentos lo podemos relajar para otras muchas funciones razonables que se puedan hacer mejor desde esta manera. Y lo único que quería señalaros es que en esto no hay una solución sencilla, hay que pensar bastante las cosas y para eso hay que dejar de pensarlas en blanco y negro y pensarlas con matices. En Rosa Urbanos y yo escribimos en los cuadernos económicos del ICE, esto se escribe así, colaboración pública, hasta dónde y cómo delimitar sus fronteras, intentando hacer una escala mínima y luego ya ilustrándola de cómo es de complejo comprar cosas según su naturaleza. Externalizar servicios inespecíficos, hostelería, logística, lo que quieras, comida. Parece sencillo, sobre todo cuando hay experiencias paralelas en sector hotelero, sector no sé qué. Externalización de actividades de carácter clínico homologable, pues quitar juanetes, intervenir hernias, operaciones sistemáticas, mandarlas a conciertos cuando desbordas tu capacidad por tu productividad baja, alta, por lo que sea, pero cuando la desbordas y los pacientes requieren una respuesta antes que lo que tú esperas, no parece que sea un problema. Empieza a haber problemas cuando externalizamos procesos de elevada incertidumbre, donde no hay acuerdos profesionales grandes sobre el mejor manejo, donde cada médico puede orientar de un modo u otro, tú lo mandas con una indicación y el que le opera acaba encontrando que necesitaba ponerle en el cuello otra placa. Y de esto estamos mandando un montón, cirugía cervical, cirugía de columna, estamos mandando un montón sin tener buenas ideas sobre cómo estandarizar los productos que compramos. A lo mejor esta no es la mejor área para externalizar, cuando no tienes un background profesional, técnico, compartido. Por supuesto, externalizar procesos o unidades al completo de un área da problemas de otra especie. En mi comunidad se externalizaron todas las resonancias. ¿Qué problema hubo? Que cuando se revirtió el proceso no teníamos profesionales familiarizados con el manejo de resonancias. Pasamos un montón, 3 años de formación, de reformación, haciéndoles capturar la cosa y mientras pagando extensiones del concierto, nos quedamos con un montón de profesionales suyos que quisieron. O sea, son decisiones que a veces, porque parece más cómodo que ponga el capital la empresa y ya lo amortice ella y yo mientras voy presumiendo que doy el servicio, pero luego a medio plazo te has descapitalizado técnicamente, profesionalmente en los avances de la cosa.
Estas también son para pensarlas. Y, por supuesto, la externalización del conjunto de la asistencia, reteniendo el aseguramiento, que ha sido la historia de las concesiones privadas, pues, para empezar, tendría que tener contratos mínimamente aceptables. Los contratos de eso están firmados con una, no lo digo yo, lo decía el Tribunal de los Mercados y la Competencia cuando existía, una falta de especificación insensata. Las prestaciones de la Seguridad Social del Sistema Nacional de Salud en los términos y estándares que da el conjunto del sistema. Nada verificable, nada definible, continuamente litigios por si alguna cosa que había entrado en cartera les entraba en concierto, no se entraba en concierto. La colaboración era un infierno de costes friccionales, de transacción, y queda una todavía viva. Le quedan, en teoría, 5 meses o 5 años de 5 meses. Pero ha sido los 8 años prácticamente que me pasé trabajando eso. No se puede liar el mismo asunto de más maneras para conseguir tener discusiones sobre cosas que parecen bastante claras. Dar un paquete de háganmelo todo, hágamelo a un precio y no me discuta después que lo que hace vale más de lo que le estoy pagando. Y en esto nos hemos reducido todos los días. Aunque ayer vi, en otro orden de cosas, en la que parece presuntamente muerta experiencia de Muface, presuntamente muerta porque los proveedores se están retirando. Por cierto, si Muface ha hecho un mal sistema, no es dar asistencia privada a unos funcionarios, que ya es una gabela y tira que te va, sino mostrar a unos funcionarios, a gente con capacidad de decisión. De hecho, la mayoría de los diputados tienen Muface. Esto lo han analizado en 3 legislaturas. Freire tienen Muface porque proceden de la academia, proceden de cuerpos superiores del Estado, por lo que sea. Les enseña que no hace falta primaria, que son lo bastante listos para poder pasar del médico. Esto ha sido un minado desde la base del sistema. Vea, las estructuras, la primaria, Alma-Ata 73, mentira, venía de antes porque cuando se vuelve de Alma-Ata ya se había aprobado la especialidad de medicina de familia y comunitaria en la lista de especialidades y empezaba la residencia el año siguiente. Pero desde el 73, desde el 75, desde que empieza Muface, no hay primaria. Y esto es un drama. Bueno, no me desvío por Muface, pero el periódico siempre tira. Muface, que desaparece ayer, era portada en uno de los diarios nacionales, o sea, de Madrid. DKV, una de las aseguradoras, reclamará al Estado por las pérdidas de 200 no sé cuántos millones. Claro, usted tiene un concierto que ha firmado voluntariamente por una cantidad por paciente y si pierde dinero me dice que se lo tengo que pagar, pero ¿qué contrato de riesgo es este? Y claro, los periodistas jamás empiezan las frases como deberían, con 2 cojones, así se dice, porque, o DKV o la que sea, porque es una afirmación insostenible. Usted ha firmado un contrato de riesgo y que se ha perdido igual que si se ha forrado otros años. Este era el juego, no yo gano o paga usted lo que no he ganado. Pues por eso, Muface es una forma también de externalización del conjunto de la asistencia para colectivos dados, con capacidad de elección de ellos, al menos entre una y otra, que las áreas territoriales que se han transferido no tenían, pero que supone algo que debe ser muy, muy pensado. No quiere decir que esté abolido, que esté proscrito, igual que no ninguno de los otros, pero que requieren pensarlo mucho más que externalizar una lavandería o externalizar ciertas intervenciones. Y bueno, y la parte del señor en el banquito, la atención a la ciudadanía, requiere efectivamente tomársela en serio. Para empezar hace falta hacer disponible la información comparativa pública que ya tenemos. Tenemos información de morirse. Se pueden hacer análisis, no sé, conocerá los trabajos del Atlas de variaciones en la práctica médica, que lleva el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, bueno, donde compruebas zonita a zonita la experiencia de cirugía de una cierta especie, medicación de un cierto modo, para el conjunto de España, con diferencias de hasta por 5 en poblaciones homologables del todo. Y eso lo llevamos, sí, llevamos 20 años prácticamente sacando Atlas. Al principio faltaban territorios, hace muchos años que está completo y se puede mirar para toda España. Esa información generalizada para poder saber por qué no deberías ir a parir al hospital al que van todas las señoras en el Ola,
porque su tasa de cesáreas es del 55% y es inadmisible, pero el hospital más famoso para famosas es el que tiene la peor tasa de cesáreas de este país, la que consideramos más inadecuada. Pues esa información sería de útil. Si además la prensa supiese leer números, ya nos moriríamos, pero esto no pasará. Y la mejora de información a los pacientes también tenemos reconocidas libertad de elección. En mi comunidad de 10 años puedes pedir ir al hospital que quieras para cualquier cosa sin justificarlo. Otra cosa es que te admitan, que como no tienen incentivos, la mayoría de los de gestión pública, porque no les van a transferir dinero por eso, que llegue al hospital como sí, al servicio, no quieren cargarse más trabajo. Las concesiones, en cambio, estaban encantadas de recibir pacientes porque eran costes marginales e ingresos por costes medios, o sea, un negocio perfecto. Solo tienes que dar las condiciones institucionales para que eso pueda pasar también en los hospitales de gestión pública. Pero no puedes elegir porque o no te admiten. Y la más bonita es la elección de médico de cabecera, que está reconocida en la Ley General de Sanidad. O en estructuras básicas de gestión no estoy seguro, pero en general sí. Pero ¿cómo se elige un médico de cabecera? ¿Qué sabes del médico cuando hay alguna hojita que diga un currículum narrativo, una puntuación en examen, cualquier cosa? Entonces no eliges, haces apuestas, ¿no? En mi zona es muy frecuente que los elijan casi por variables. Si se llama Pera, pues yo soy valenciano parlante, me iré al que se llama Pera y no al que se llama Pedro ni Juan. Iré al que habla como yo. Es casi lo único que puedes saber por el nombre. Y el resto de cosas no hay. Información no solo para decidir dónde quieres ser asistido, por quién quieres ser asistido, sino cómo quieres ser asistido. Que estas son las decisiones informadas de pacientes, otra cosa en que llevamos muchos años, pero esto no es solo español. El conjunto de los sistemas sanitarios han desarrollado instrumentos para que adaptemos de entre las opciones que hay para muchas intervenciones, adaptarlas a las preferencias de cada paciente. El caso clásico era una hiperplasia benigna de próstata que podía abordarse con actitud expectante o con formas más agresivas, resección o después con sembrado de semillas. En la primera ayuda a la decisión importante que se hizo, te daban un láser disc, 2 caras, no tenías ni a nivel, las ponías como querías, y 2 médicos que habían tenido el mismo problema explicaban las condiciones de la patología, lo que supone, y sus utilidades personales. Uno decía, básicamente, que entre perder erección y tener micción espontánea, él apostaba por la erección y el otro apostaba por ponerse unos pañalitos, básicamente, ¿no? Pero esto es muy próximo, es empático. A ti te dan unos instrumentos de estos, hay desarrollados magníficos, ¿eh? Incluso en Andalucía se hizo una de las mejores guías que se hizo en España sobre el tratamiento de anticoagulantes orales, magnífica en todo, en sus tablas. Es decir, solo tuvo un problema, salieron los NACOs, los nuevos anticoagulantes orales, y todo el conocimiento que se había recopilado ahí se fue para atrás. Pero en esto tenemos que avanzar mucho más. Estamos o deberíamos de estar hartos de tener que ceder como profesionales a presiones de pacientes que realmente no son de ellos, son hechos por la industria de las muchas maneras de hacerlo. Todos los sueltos de prensa que prometen maravillas inexistentes, ventajas dudosas, etc. Y ya puestos un poquito de transparencia sobre los conflictos de interés. Cuando hay práctica dual, en la pública y en la privada, y hay posibilidad de remisión entre ellas, esto deberías de saber que es eludible, que no estás obligado a tener que pasar por lo que te estén diciendo, o cuando estamos ante según qué trabajos financiados por la industria farmacéutica, supuestos ensayos, fase 4, fase 3, lo que quieras, saber que estás ante alguien que no está solo velando por tu interés, sino también por algunos intereses que le conciernen solo a él. Entonces, esto es lo mismo bien escrito, hacer disponible y tratable una información comparativa pública sobre los dispares resultados de centros y equipos y cuando sea relevante de profesionales, un esfuerzo translacional para mejorar la información a los pacientes en sus 2 vertientes, para optar entre proveedores como para incorporar de manera explícita sus preferencias y clarificar estas relaciones de agencia abordando la transparencia necesaria sobre conflictos de intereses, de lo que no hemos avanzado apenas, pero quiero creer que en breve habrá cosas
esta semana salía que un conocido mío, un conocido por el trabajo, quiero decir, era el campeón de transferencia de valor, el dinero que declaran algunos laboratorios de la industria farmacéutica que legítimamente transfieren a profesionales por servicios que le prestan, pues salía este el primero. No me sorprendió nada, ya se le notaba en todo lo demás. Pero si esto salió en un periódico normal, si esto empieza a salir en periódicos normales, quizá arrastre a que los responsables tengan que ocuparse de estas cosas. Y la orientación a la primaria es una de las claves, lógicamente, de tener que el paciente tenga un abogado. O sea que, ¿por qué pensamos todavía, tengo que ir al médico para que me haga el volante para ir al traumatólogo? Es que lo mismo no tienes que ir o al dermatólogo, lo mismo no tienes que ir al traumatólogo. Yo voy a mi médico de cabecera a que me ausculte también. O sea, es que se me ocurre un montón de razones por las que debo de ir al médico y él se ocupará. Yo confío en Albert para que me pida una placa o no, antes de decir yo voy a pedirme una placa, no, le digo a mi mujer que me las tienda todavía, o antes me vaya yo tranquilamente, solito. ¿Por qué? Yo quiero a alguien que se ocupe de mi proceso, incluso siendo yo preocupado por mí. Pues esto, si les ponemos las condiciones a la primaria para que pedir una interconsulta sea una interconsulta y no una cesión de la responsabilidad hasta cierto punto del caso a otro, que a ti te cae en cascada, como la obligatoriedad de darle el tratamiento que te ha dicho o discutir meses y meses con él, de no me iría mejor con lo que me dijo el especialista de esta cosa nueva que están promocionando mucho, no te iría mejor porque tú tienes... Pues conseguir que la primaria recupere o consiga el papel de gestor del paciente es una. Y lo que requiere es tener tiempo para hacerlo, que no es que se tiren toda la vida. Es que con los cupos que tenemos, 1.500, 1.600, no te los crees. En Europa lo normal son unos 3.000. Y la frecuentación nuestra es brutal. Y en estos años hemos limpiado un montón de tareas burocráticas. Las bajas laborales ahora se expenden por un mes. Antes era 3 días, una semana, tenías que verlo 4 veces. Las prescripciones farmacéuticas es jauja, lo bien que sale ahora. A mí me escribe la aplicación, me llama, ¿tienes para retirar paracetamol y el Zaldiar? Pues, y esto no ocupa nada de tiempo de primaria, ya lo hemos mecanizado. Y en estos tiempos tenemos una frecuentación de 35-40 de un cupo de 1.500. Algo no estamos haciendo bien en cómo nos relacionamos con nuestros pacientes agregadamente, mayoritariamente, porque no es necesario, sensato ni explicable que nos frecuenten tanto. Eso sí, hay un montón de cosas sencillas, fáciles de hacer, que estamos empezando a hacer y ya mejoran, o ya se ven signos de mejoría. Poner eso que hemos llamado auxiliares sanitarios, gente resolutiva que te haga los papeles, el cambio de médico, la tarjeta, pedírtela. Alguien que esté ahí, que no sea un celador dándote papelitos, sino alguien que se ocupe un poco, que profesionales para esto tenemos muchísimos. Siempre ha marcado la diferencia entre un buen centro y otro, cómo era su persona auxiliar. La enfermera dispuesta o la auxiliar que estaba ahí resolviéndote esos problemas, pues esto dotarlo seguramente, en lugar de cargar, reducir más los cupos para estirar más las cosas, no. La mejor organizativa es sencilla y no exige grandes cambios estructurales. Preocuparnos por los resultados en términos de seguridad, efectividad, integralidad y conseguir un desarrollo profesional que sea enriquecedor, porque por ahora estamos en el campo de batalla luchando con la hiperfrecuentación, las presiones, no sé qué, y no tenemos todavía modos gratificantes. La primaria necesita rehacerse de malas experiencias que ha sufrido y construirse sobre ideales de servicio mutuamente satisfactorio. Parece más fácil de decir que de hacer, pero en el momento en que estamos, donde cuando se saturan las consultas, reducimos su número para que no se saturen los médicos, es lo peor que podemos... O sea, no podemos ir a peor, solo podemos ir a mejor. Y esto me lo salto. Vale, en todo esto, todo lo que he dicho, parece que estoy hablando de cuestiones todas macro, pero todo esto se hace a pequeña escala. Los marcos regulatorios, obviamente, no, pero
las mejoras en los servicios, la evaluación. Si tú publicas evaluaciones comparativas, ¿quiénes son los primeros que lo miran? Los propios interesados. Esto está demostrado por la investigación durante muchos años. Los primeros trabajos de Weinberg, los primeros de Restuccia, no hacían, he descubierto esto, sino enseñaban como una campaña de retroalimentación modifica la práctica. Weinberg con variaciones en la práctica médica, Restuccia con utilización adecuada de la cama hospitalaria. O sea, cogían el instrumento, lo validaban por otro lado y la primera publicación era la gente no quiere estar, los profesionales no quieren estar desviados de donde está el conjunto de su profesión. Entonces tienden a converger, tienden a buscar la práctica normal. Hay otro trabajo de Weinberg de variaciones que es fantástico, Historia en dos ciudades, Boston, New Haven, como los profesionales que trabajan en una de estas ciudades, cuando se van a la otra, que tienen tasas de intervenciones quirúrgicas muy disparatadas, de cirugía electiva, al poco tiempo han cogido el patrón de práctica donde están, no donde estudiaron, donde se formaron. Entonces, si tenemos información disponible, la profesión, cada una de ellas, va a moldarse a crear normas clínicas, entender formas comunes de abordar las cosas. Habrá interés en movilidad geográfica y funcional. Oye, me voy a bajar al hospital de Játiva porque eso que he visto que están haciendo ellos, las hernias con malla les funcionan. No es cierto, pero en fin, esto pasó, no funcionaban pero para un ensayo clínico, pero sí que hubo gente que quiso ir a verlo. Había alguien que se supo que destacaba porque empezaba a trabajar esto, pues a ver cómo organizamos, y eso todavía no tenemos ninguna forma institucionalizada de quererlo hacer bien, tienes que hacerlo por conocido, etc. Y hay que hacer esto, flexibilizar, autonomía, descentralizar siempre que se pueda y alinear los incentivos, que por ahora los tenemos casi en contra de servir al paciente. Hacer experimentos selectivos lo hemos dicho siempre, lo que pasa es que creo que ya hemos hecho casi todos los experimentos, nos toca evaluarlos, saber exactamente cuáles han funcionado, cuáles no, de cuáles no podemos concluir nada y hay que rehacerlos de algún modo, y tener presente la idea de que solo tenemos que minimizar vicios, porque sabemos todos desde dentro qué es lo que no estamos haciendo bien. Miremos quién nos disgusta menos, quién lo hace mejor y vayamos hacia ahí. El gran problema aquí, y para esto no tengo respuesta, es cómo mover las palancas que hacen que esto se traduzca en acción social. O sea, porque la Comisión del Congreso de los Diputados que estudió la pandemia, las conclusiones que sacó, las recomendaciones para el Sistema Nacional de Salud, las admite todo el mundo. Todos los partidos las suscribieron unánimemente y todas parecen muy sensatas a todos. Algunas son un poco vacuas, pero ¿quién da un paso en este sentido? Nadie. ¿Cómo lo hacemos? Mi receta sería dejemos los debates estériles y vayamos a los principios básicos. Mirada en los pacientes, reforzamiento de instituciones y reprofesionalización en todos los niveles, institucional, jerárquico, participativo y profesional sanitario. Esta sería la idea. Muchas gracias.